en el nombre de Jesús. Porque lo que se comenzó, dice el Señor, yo lo termino. Como dije, el diablo no se salió con la suya, no. Él creía, él se lo maquinaba, pero no se salió con la suya. Así que vamos a recibir el predicador de esta tarde al evangelista y pastor de Casa de Dios, San Antonio, Texas. Aleluya. El pastor David. Déjese para acá, varón de Dios. Yo siempre digo que y los últimos son los primeros. Pastor, que siervo. Porque yo creo que yo y tú llegamos para la misma fecha casi. Tú llegaste como, yo creo, como unos 6 meses después más o menos. Tú llevas 4 años en Kansas, ¿no? Sí, como 5 años, pues yo llegué, como quien dice, como año y medio después de mí llegó el varón. Y casi todos los que llegamos de último, Dios nos ha enviado a otro lugar. Y este varón vino de Nueva Jersey. Bueno, yo soy también de New Jersey. Y entonces Dios nos escogió para pastorear diferentes lugares. Y le bendecimos a nuestro pastor Juan Carlos y Diana Harrigan, mis pastores. Gloria a Dios. Nuestros pastores, los apóstoles, le bendecimos grandemente porque escucharon la voz de Dios primero y nos enviaron a cada uno de nosotros. Aleluya. Varón de Dios, es un privilegio de tenerte en casa. Dios te bendiga, varón de Dios. Dale un aplauso fuerte, 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 fuerte al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. Puede tomar asiento. Es una bendición estar aquí. Reciba saludos de mi esposa, de mis hijos. Venimos desde San Antonio, Texas. Estamos levantando una hermosa obra, Casa Jehová allá. Y estoy sorprendido verdaderamente cuando entré a este lugar. Dile que está a tu lado, ¿tú te diste cuenta? Qué lindo está esto. Dile. Dile, ¿te diste cuenta? Qué lindo está esto. Dale un aplauso a Dios y a su nombre. Aleluya. Wow, qué hermoso. Es una bendición estar aquí. Y yo lo felicito a usted por llegar. Como decía el pastor, honramos sus vidas. Pastores Santel, este gran compromiso, porque servirle a Dios es número uno, es una oportunidad que Él nos da. Luego es un privilegio. Y tercero, es un gran compromiso. Y estos pastores se han dedicado a servirle a Dios y a aún continuar ensanchando su obra. Los honramos, pastores, gracias por dejarse usar por Dios para bendecir comunidades, familias, jóvenes. Hay personas que antes de que Dios lo enviara a estas ciudades probablemente no tenían esperanza. Habían matrimonios que probablemente ya se iban a divorciar. Habían jóvenes que no tenían un lugar donde divertirse sanamente y buscar a Dios. Y ustedes aceptaron ese compromiso y gracias a eso Dios ha restaurado matrimonios, ha levantado juventud y también lo hará en este lugar. ¿Cuánto le da un aplauso por los pastores? Los felicitamos, pastores, gracias por eso. Amén. Estar en la casa de Dios es una bendición. Pero hay momentos donde las personas no persisten en la casa de Dios. Pueden ir a su asiento. Qué lindo grupo de adoración. Algunos músicos se quieren quedar conmigo ahí. Estar en la casa de Dios es un gozo. Pero hay momentos donde a veces hay personas que llegan, pero no permanecen. Amén. Vienen a la iglesia quizás por 1 mes, 2 meses y no persisten. Se devuelven, abandonan su fe, sueltan su llamado, su devoción. Y quizás toditos en algún momento de nuestra vida hemos vivido ese momento. Dile que está a tu lado, no es llegar, es permanecer. En una ocasión había una pareja en una iglesia y esa pareja se puso de acuerdo y dijo, ¿sabes qué? Ya creo que no podemos continuar en la iglesia.
Y el Señor dijo, pero voy a hacer una reunión con el pastor para no irme así, sin decirle nada. Por lo menos me voy a despedir de él y le voy a explicar que ya no vamos a continuar en la iglesia. Entonces cuando el Señor hace la reunión, le dice el pastor, mire, ya no vamos a continuar en la iglesia, nos vamos, ya no queremos congregarnos todos los domingos o todos los martes o los miércoles, no. Y el pastor le dice, está bien, hijo, no se preocupen, vamos a orar por ustedes. Y el pastor le dice, pero ¿me permites preguntarte a qué se debe que quieres irte de la iglesia? Y el Señor le dice, ¿sabes qué, pastor? Es que me he dado cuenta que no estoy aprendiendo nada. ¿Cómo así?, le dice el pastor. Y él dice, sí, mire, hace un mes ustedes tuvieron un congreso muy bonito que hablaban de cómo acercarse a Dios. Y yo ni me acuerdo de qué texto bíblico fue que predicó hace un mes, ni me acuerdo de la enseñanza, solo del título. ¿Ok? Dice, pastor, hace 15 días usted dio una enseñanza el domingo y yo ni recuerdo qué fue lo que predicó. Tengo que ver mis apuntes para ver si me acuerdo. Dice el pastor, ok. Y luego dice, pastor, hace una semana usted predicó y yo ni me acuerdo de la prédica que dio hace una semana. ¿Cuántos de los que están aquí se acuerdan de lo que predicó su pastor la semana? No levante la mano ahora, no levante la mano ahora. Entonces el Señor dice, ¿sabe qué, pastor? Entonces me he dado cuenta que no estoy creciendo, que no estoy aprendiendo, que no me estoy edificando. Si no tomo apuntes, que rara vez apunto, ni siquiera me acuerdo. Entonces estoy perdiendo el tiempo en la iglesia, me voy. Y el pastor le dice, sí, hijo, pero antes de irte, ¿me permites hacerte algunas preguntas más? Y él dice, es lo bueno que puedo hacer por usted, adelante. Y el pastor le dice, ¿usted recuerda hace un mes que le cocinó su esposa de lonche para ir al trabajo? Bueno, la que hacen lonche todavía, ¿verdad? Y él dice, wow, pastor, hace un mes. Como puede ver, si me puede ver físicamente, se dará cuenta que es mucho lo que se ha comido de un mes en adelante. No recuerdo. Y el pastor le dice, está bien, hijo, te voy a poner una más fácil. ¿Tú recuerdas lo que te cocinó tu esposa de desayuno hace 15 días? Dice, wow, pastor, 15 días, no recuerdo. He comido muchos desayunos. Ok, dice el pastor, te lo voy a poner aún más fácil. Hace una semana, ¿tú recuerdas lo que tu esposa te preparó de almuerzo? Y él dice, casi me acuerdo. No sé si eran pupusas o eran frijoles charros, pero algo era. Entonces el pastor le dice, fíjate que tú no recuerdas tampoco qué te hizo tu esposa de comer hace un mes, hace 15 días o hace una semana. Y el pastor le dice, pero aunque no lo hayas recordado, ese alimento que comiste te fortaleció en ese día, en esa semana, para poder salir a trabajar, para poderte mantenerte fuerte. Yo le vengo a decir algo, el alimento que yo te vengo a dar es el alimento de la palabra de Dios. Habrá momentos donde tú crees que estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Habrá momentos donde tú crees que no estás aprendiendo nada. Pero esta palabra, desde que la escucha, solamente escuchándola, cuando penetra de entre tus oídos y se hace viva y eficaz en tu corazón, esa palabra te está fortaleciendo. El enemigo te va a hacer creer que tú no estás aprendiendo nada, te está haciendo creer que tú no estás creciendo, pero su palabra te está edificando, te está levantando. Hay alguien que puede decir un fuerte amén. Un pastor americano me decía, hijo, ¿sabes algo? El lenguaje de la victoria es el grito. Yo, ¿cómo así? Dice, sí. Cuando los muros de Jericó cayeron, gritaron. Cuando alguien está teniendo una victoria, grita de alegría. Así que la próxima vez cuando alguien te pregunte, ¿por qué tú gritas tanto en la iglesia? Dile, es que estoy en victoria. Es que se acerca una victoria. Alguien puede decir 3 veces amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Cada día que pasa, pastores, me he vuelto más y más y más. Y cada predicación que predico en cualquier semana, en cualquier día, en cualquier país, en cualquier estado, me he acostumbrado a siempre predicar no lo que quiero, sino lo que Dios me manda a decir.
He aprendido que un sermón estructurado, bajado de Google o de cualquier referencia de cualquier otro pastor es bueno, pero que el mensaje que transforma y se hace vida y libera es el mensaje que es revelado. Por eso hoy quiero predicar bajo el tema aprovechando un nuevo tiempo de bendición. Dile que está a tu lado, aprovecha un nuevo tiempo de bendición. La palabra de Dios habla en el libro de Eclesiastés. Este sonido aquí se oye hermosísimo. Uno se siente que está allá en Kansas. La palabra de Dios habla en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice, préstele mucha atención a esto. Dice lo siguiente, Eclesiastés, capítulo 3. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, y diga conmigo, y tiempo de paz. La Biblia nos habla a través de Eclesiastés que hay tiempo para todo, tiempos buenos y tiempos malos. Pero vamos a ser honestos, pareciera que en nuestras vidas solo llegan tiempos malos. ¿A cuánto no le ha sucedido o no han llegado a pensar eso? La Biblia habla de tiempo de perder y tiempo de ganar, pero pareciera que nosotros solo vivimos en tiempo de perder y que los de ganar nunca llegan. La Biblia habla de tiempo de reír y tiempo de llorar, pero pareciera que solamente vivimos tiempos de llorar, porque pocas veces nos pasa alguna buena noticia para alegrarnos, y cuando llega algo bueno para alegrarnos, rápido llega algo peor y decimos, wow, la felicidad duró poco. ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia habla que hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, pero pareciera que solamente nos toca vivir tiempo de sembrar, de sembrar, de sembrar, y nunca llegan tiempo de cosechar. Entonces hay tiempo para todo, pero la mayoría de los tiempos que experimentamos diariamente, por años, por meses, casi siempre son tiempos de lloro, tiempos de enfermedad, tiempos malos. Alabado sea el nombre de Dios. Pareciera que los tiempos de cosechar no llegan, que los tiempos de salud no llegan, que los tiempos de bailar no llegan, que los tiempos de ver familias restauradas no llegan, que los tiempos donde Dios te bendice con un buen trabajo no llegan, que los tiempos donde Dios restaura tu matrimonio no llegan, que los tiempos donde tus hijos te piden perdón y te vuelven a amar no llegan. Y a veces nos frustramos. Solo acostumbramos y vemos constantemente tiempo de llorar en vez de tiempos de reír. Siempre vemos mes tras mes, año tras año, tiempos de escasez en vez de tiempo de abundancia. Siempre vemos tiempos de dolor en vez de tiempo de bienestar. Entonces, cuando tú lees Eclesiastés, que dice que hay tiempo para todo, usted puede hasta confundirse y decir, ¿pero qué está pasando? ¿O qué estoy haciendo mal? Porque si hay tiempos buenos también, ¿por qué a mí solo me llegan los tiempos malos? Los tiempos donde no hay trabajo, los tiempos donde mi esposa no me cocina el lonche que le pedí, los tiempos donde la suegra me dice que va a visitar la casa por 3 días ya y yo quiero mudarme por esos 3 días. Los tiempos donde solamente me están sucediendo cosas malas. ¿Y sabe algo? Esto también le sucedió al pueblo de Dios en el libro de Éxodo, a los hebreos. La palabra de Dios habla en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 7. Dice la palabra: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Fíjese esto, el pueblo de Dios tenía muchas promesas. Muchas promesas tenía el pueblo de Dios desde los tiempos de Abraham,
desde los tiempos de Isaac, desde los tiempos de Jacob. Dios le había prometido a los hebreos que iban a vivir tiempos buenos, tiempos donde iban a habitar en una tierra donde no serían esclavos, sino que iban a vivir tiempos maravillosos. Pero aunque Jehová le había prometido a este pueblo que iba a vivir tiempos maravillosos, estos hombres y este pueblo estaba viviendo todo lo contrario. Estaban viviendo tiempos de angustia, tiempos de sufrimiento en Egipto por el faraón. ¿A cuánto no le ha pasado que Dios no ha prometido que nos va a bendecir, pero ese tiempo de bendición no llega? ¿A cuánto no le ha pasado que Dios no ha prometido que nos va a usar, pero nunca nos usa? ¿A cuánto no hemos vivido que Dios no ha prometido grandes cosas? Vienen predicadores y te dan una buena palabra, vienen profetas y te dan una buena palabra, pero pareciera que esa palabra no se cumple. Y si usted se desespera o no entiende lo que está pasando, puede cometer la absurda idea de decir: no, estoy perdiendo el tiempo, y de salir de la voluntad de Dios, de salir de la iglesia, de salir antes o a punto de que esa palabra estuviera por cumplir. Si alguien me está entendiendo, dígame amén. Présteme mucha atención, porque lo que estaba diciendo era un tráiler. La película empieza ahora. Y el pueblo de Dios tenía muchas promesas de que iban a vivir tiempos gloriosos, pero solo estaban viviendo tiempos de angustias. Hasta un día, diga conmigo, hasta un día. Y aquí es donde los músicos se ponen violentos y siguen conmigo. Hasta un día que dice la palabra que el Señor miró su pueblo y miró que estaban en angustia, y que el pueblo de Faraón lo oprimía, y que solamente estaban angustiados, sufriendo, y que tenían años y años viviendo tiempo donde las familias se estaban destruyendo, donde todos los hombres trabajaban muy pesado, muy duro, y no prosperaban. Y dice la palabra que Dios dijo: basta ya. Y dentro de eso Dios hace que nazca, diga conmigo, Moisés. Entonces Dios hace que una mujer llamada Jocabed diera luz a Moisés. Y nace Moisés. Diga conmigo, nace Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era el hombre que Dios hizo nacer para terminar con los malos tiempos. ¿Quién era Moisés? Moisés era el hombre que Dios usó, número uno, para guiar al pueblo hacia la libertad, y número dos, para que ya no fueran esclavos. Diga conmigo, nació Moisés. Entonces, cuando Moisés nace por un propósito, porque ya Dios quiere que el pueblo y su pueblo deje de vivir tiempo de angustia, que el pueblo deje de vivir tiempo de opresión, que el pueblo deje de vivir tiempo de enfermedad. Y Dios dice: voy a hacer que nazca y que se levanta Moisés, número uno, para guiar al pueblo, y número dos, para sacarlo de la esclavitud. Voy a usar a Moisés para que esta nación sea libre. Voy a usar a Moisés para que este pueblo vuelva a vivir tiempos buenos. Voy a usar a Moisés para que los hijos puedan volver a vivir felices, sin que los padres se preocupen de dónde andan en la calle a tal hora. Voy a levantar a Moisés. Y déjame decirte algo: así como Dios hizo nacer a Moisés para guiar al pueblo y liberarlo, así Dios hizo nacer Casa de Dios para las naciones en esta iglesia. Número uno, para guiar un pueblo que tiene mucha promesa, pero que ha estado viviendo tiempos malos. Alabado sea el nombre de Dios. Así como Dios hizo nacer a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud, así Dios está haciendo nacer Casa de Dios para las naciones en esta ciudad, cerca de tu familia, cerca de tu ciudad, cerca de tu vecindario, para que así como el pueblo fue liberado, también esta ciudad pueda ser liberada. Alguien puede decir 3 veces amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, cuando Dios hace nacer a Moisés, lo hace nacer, número uno, para guiar al pueblo. Pero para guiarlo ¿a dónde? Hacia la libertad, hacia buenos tiempos. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú sabes que se está acercando un nuevo tiempo, cuando Dios inicia algo nuevo, cuando Dios hace nacer algo nuevo.
Esos son señales de que viene un nuevo tiempo para tu familia, de que viene un tiempo de bienestar, de que viene un tiempo donde tus hijos van a ser tocados por la presencia de Dios, de que viene un tiempo donde Dios va a cumplir las promesas que Él ha dicho. Ahora bien, como dice el tema, cuando Dios trae un nuevo tiempo, lo primero que nosotros debemos de hacer, diga conmigo, es aprovecharlo. ¿Y cómo tú aprovechas lo nuevo de Dios? Número uno, cuidándolo. Y si usted se estaba durmiendo, despiértese ahora, porque esto que le voy a decir está muy poderoso. Lo primero que debemos hacer es aprovechar ese nuevo tiempo de Dios. Y hay muchas maneras en las que tú aprovechas lo que Dios está haciendo. Y una de ellas es cuidándolo. Diga conmigo, cuidándolo. La palabra habla que cuando Moisés nace, cuando este ministerio nace, en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es varón, matadlo, y si es hija, entonces déjenla vivir. Dice la palabra: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de Moisés. Escucha esto: Faraón no quería que Moisés naciese. Número uno, porque Moisés iba a liberar al pueblo. Y así es el enemigo. Nunca va a querer que una iglesia se plante en un nuevo territorio. Nunca va a querer que una nueva iglesia nazca. Y el enemigo se va a levantar porque la iglesia es el lugar donde Dios habita. Y la iglesia es el lugar donde un hombre, una familia, un joven y una persona empieza a ser transformada. Faraón quiere evitar que el nacimiento de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés iba a usarlo Dios como ahora en la actualidad Dios usa la iglesia. Dios usa la iglesia para transformar vidas. Si no, podemos verlo como ejemplo con José. José era un hombre que fue vendido por sus hermanos. José fue un hombre que se había convertido en esclavo. José era un hombre que no tenía testimonio. Era un hombre que ya tenía fichas en la corte porque lo habían acusado de actos inmorales. La mujer de Potifar lo acusó injustamente. Así que Moisés era una persona que no tenía testimonio. José era una persona que no tenía dónde ir. La gente lo miraba y lo decían: ese ni la familia lo quiere. Un día lo abandonó, un día lo vendió. Ese no consigue trabajo. Cuando va a conseguir trabajo, lo primero que miran es el currículum donde dice estuvo preso. Así que el José era un hombre que no tenía testimonio, pero Dios lo transforma. Y eso es lo que hace la iglesia. Una iglesia que Dios ha plantado y un lugar donde Dios ha hecho nacer es un lugar donde Dios transforma a la gente. La gente llega como esclavo y Dios lo transforma en gobernadores de empresas, de tener su propia compañía. Dios transforma jóvenes que estaban atados y lo convierte en gobernantes de ministerio. Dios convierte matrimonios que estaban a punto de destruirse y Dios los transforma en matrimonios que ahora ayudan a otros. Ese es el trabajo de la iglesia. Por eso el enemigo quería detener a Moisés, porque Moisés también anuncia el trabajo que hace una iglesia. Número uno, guiar el pueblo hacia un nuevo tiempo. Y número dos, transformarlo en su mentalidad. Faraón quiere detener a Moisés, y el enemigo también siempre quiere detener una iglesia cuando nace, porque la iglesia transforma. Diga conmigo, transforma. Pero la iglesia también libera. Diga conmigo, libera. Cuando una persona a veces está atada, el salmista David dijo en una ocasión: Padre mío, saca mi alma de la cárcel. Y todos los que miraban a David orar así pudieron haberse imaginado: hey, el rey está loco, el rey. ¿Por qué? Oh, pero tú no lo viste que él está orando de que sácame de la cárcel, y el hombre ni preso está. Pero probablemente no entendían a David que cuando él decía saca mi alma de la cárcel, no estaba hablando de una cárcel física. Porque hay gente que el hecho
El hecho de que cree que no tiene cadena ni tiene grillete y puede salir en su carro donde quiera, ellos creen que están libres. ¿Alguien me está entendiendo? Pero así estaba el pueblo hebreo. Ellos también podían salir. Ellos podían salir a trabajar, pero eran esclavos. Porque hay cadenas que son aún peores que cadenas físicas. Y es las cadenas del pecado. Las cadenas que no te dejan amar a tu familia, valorar a tu esposa. Las cadenas que no te dejan ser feliz, aún con la buena troca, con la buena casa. Vives insatisfecho y no encuentras qué hacer. Diga conmigo, son cadenas. A mí me gustó mucho un testimonio, no recuerdo, de un exfutbolista muy famoso. Nuestro pastor Harrigan habló con él allá en España. Y él decía en su testimonio, que lo entrevistaba Marcos Brunet, y él decía, el futbolista, que él cayó preso por algo cuando él no era cristiano. Y dice él que en la cárcel fue libre. Y la gente no entendía por qué él decía eso. ¿Cómo que en la cárcel fuiste libre? Y él decía, mis días de más libertad fue cuando estuve preso. Y se mira un poco en contradictorio. Y él decía, es que en la cárcel yo conocí a Cristo, se me predicó el evangelio. Y él decía, yo no miraba, yo me sentía más libre que cuando estaba libre, porque conocí a Cristo. Y eso es lo que hace la iglesia, que la gente que está atada por pensamiento de inferioridad, que la gente que está atada por depresión, que la gente que está atada, que tiene un sentimiento que no se conforma con una mujer, que no se conforma con trabajo, que no se conforma con buenos carros y se siente insatisfecho. Cuando tú llegas al lugar que Dios hizo nacer, a ese ministerio y a esa iglesia que Dios plantó, tú llegas y tú empiezas a ser libre. Así que por eso a veces el enemigo va a querer traer debilidades para que no llegue a su casa, confusión para que no llegue a su territorio, porque la iglesia de Dios te hace libre. Dale un aplauso fuerte a Dios y a su nombre. La iglesia no solamente transforma vida. La iglesia no solamente la usa el Señor para liberar, sino que en la iglesia es el lugar donde Dios te enseña. A Jesús le llamaban el maestro, el rabino, porque él enseñaba. Y eso sucede cuando tú vas a la casa de Dios, al lugar que Dios ha plantado en esta ciudad. En ese lugar tú eres enseñado. Y no hay una cosa que el diablo, el enemigo, el sistema, tu jefe y cualquier persona que te quiere hacer daño le tenga más miedo que cuando una persona empieza a recibir enseñanza de quién es en el Señor. Muchas de las razones por las que tu matrimonio se ha caído es porque no se te ha enseñado qué hacer para mantenerlo de pie. Muchas de las razones por las cuales no ha podido prosperar es porque no te han enseñado los principios que puede hacer un hombre de Dios para prosperar sin tener que hacer lo malo. Muchas de las razones por las cuales el enemigo toma ventaja de nuestra vida y nos ata es porque no se nos ha enseñado cómo contrarrestarlo y cómo pelear. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios, que no estás perdiendo el tiempo y te sientas en esa silla, y cada vez que el pastor habla, cada vez que se te da una enseñanza y vas aprendiendo el valor que tiene, de repente sabes cómo mantener tu casa estable. De repente aprendes cómo hacer que el enemigo no tome ventaja. Por eso una de las cosas que el enemigo va a querer hacer es que no llegue a la casa de Dios, porque en la casa de Dios él te enseña. Y no hay un hombre más poderoso y una mujer más poderosa que aquella que tiene conocimiento de su palabra. No puede ser engañado, engañada, no puede ser destruido. Dale un aplauso a Dios. Entonces la iglesia que Dios hace nacer y que Dios planta, transforma, liberta, enseña, restaura. Y en su casa descubre cuál es tu propósito, tu llamado, tu asignación. No hay una vida más seca y más aburrida y más sin falta de sentido que aquella vida que todavía no ha conocido cuál es su propósito. Las personas que creen que su propósito es trabajar, se está perdiendo la vida. Porque trabajar no es tu propósito, trabajar es parte de la vida, porque Él te manda a sustentarte, a proveer para tu casa. Pero tu propósito tampoco es solamente casarte y tener hijos. No, eso es un mandamiento, porque Él te manda que te multipliques. Pero tu propósito tampoco es tener la mejor casa y ya pagarla. Por eso muchos nos sentimos insatisfechos.
Decimos, cuando tenga un buen apartamento me voy a sentir feliz. Tiene el apartamento y no te sientes feliz. Después dice, cuando tengo una casa me voy a sentir feliz. Tiene la casa y no te sientes feliz. Dice, eso es porque no la he pagado, pero cuando termine de pagarla me voy a sentir feliz. Pasa un milagro, Dios te prospera y la paga la casa y es tuya y no te sientes feliz. Dice, cuando compre el carro de mi sueño me voy a sentir feliz. Lo saca de la agencia nuevo de plástico, que todo el que sabe que cuando compra un carro nuevo no duerme ese primer día. Se levanta y mira la ventana a ver si está ahí todavía. Y cuando lo parquea el carro, siempre que sale del carro, pastor, antes de entrar al restaurante hace así, lo mira porque usted está enamorado del carro. Compra el carro y no te sientes feliz. Y después tú dices, eso es porque no lo he pagado. Yo quisiera saber qué se siente tener el título del carro. Pasó un milagro, Dios te prosperó y lo pagaste el carro. Tiene el título y no te sientes feliz. Después tú dices, no, es porque no tengo hijos. Cuando tenga hijos me voy a sentir feliz. Dios te regala una hembrita y qué lindo y hermoso. Lo mejor que le puede pasar a una persona es convertirse en padre. Pero de repente no te sientes feliz. Y tú dices, eso es porque niña. Cuando Dios me regala el varoncito y tiene el varoncito después y todavía no te sientes lleno, feliz. Eso es porque soy empleado. Cuando sea dueño de mi propia compañía y tú eres dueño y no te sientes feliz. Eso es porque ya la esposa mía se está poniendo gordita. Y la mujer dice, eso es porque mi esposo se está poniendo pelón. Lo cambia, ¿verdad? Y lo deja. Y te consigue otro o te consigue otra y no te sientes feliz. Y sabes que te estoy ahorrando años. Te estoy con esto que te estoy diciendo, ahorrándote años de malas decisiones. Y así te va a pasar la vida a los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Y así te puede ir a la tumba. Pero tú sabes cuándo tú te sientes pleno, cuándo tú te sientes lleno. Cuando llega a la iglesia y en la iglesia Dios te revela tu propósito. Cuando Dios te revela tu llamado, cuando Dios te revela para qué naciste. Saber para qué naciste no se encuentra en la universidad, no se encuentra en libros de ciencia. Saber cuál es tu llamado, la razón de tu existencia, se encuentra en la casa de Dios, donde Dios te enciende en fuego una pasión para servirle. Y en la iglesia es donde tú descubres la razón de tu nacimiento, el porqué de tu existencia, el porqué esa enfermedad no te mató, el porqué ese accidente no te quitó del mundo. Es en la casa de Dios. Diga conmigo, es en la casa de Dios. Por eso el enemigo va a tratar de que te confundas, de que no asistas, de que no llegues, de que no la apoyes, de que le diga a tu familia, vayan ustedes, yo me quedo. ¿Alguien me está comprendiendo? Ya entiendes por qué Faraón quería detener a Moisés y por qué el enemigo siempre quiere detener una iglesia. Pero cuando Faraón, y aquí es donde se pone bueno, pero cuando Faraón quería detener a Moisés, diga conmigo, no pudo. Faraón le dice a las parteras, que eran las enfermeras que se encargaban de ayudar a las mujeres a dar a luz, le dijo, cuando nazcan los niños, porque él está buscando a Moisés. Él quiere detener que nazca el nacimiento de Moisés, el nacimiento de ese ministerio. Dios le dice, cuando esté naciendo, si es varón, mátenlo, porque no quiero que crezca, no quiero que se desarrolle. Pero dice la palabra que las parteras desobedecieron a Faraón, y en vez de detener el nacimiento, le ayudaron a que naciera. El enemigo siempre va a tratar, escúcheme bien, de detener que nazca la obra de Dios, que crezca, que se desarrolle. Pero le tengo una palabra para todos los miembros de esta iglesia, para todo el que está visitando esta iglesia, para todo el que va a ser parte de esta obra y para los pastores de este lugar. Siempre que lo de Dios está naciendo, se van a levantar faraones para tratar de detenerlo. Pero Dios tiene su partera, Dios tiene gente que te van a decir, me mandaron a destruirte, pero yo mejor te voy a ayudar, yo te voy a colaborar, vamos a hacer que lo que tú llevas nazca. Y Dios me decía mientras lloraba, yo voy a traer gente que va a ayudar a crecer esta obra. Yo voy a traer partera. Y si tú me estás escuchando, puede ser que tú seas una de esa gente que va a ayudar a que esto crezca, que va a ayudar a que familias lleguen, que vidas sean restauradas. Las parteras vienen de camino. Alguien puede decir 3 veces amén. Dale un aplauso fuerte a Dios.
Dice la palabra que estas parteras, en vez de detener el crecimiento, el nacimiento, mejor la ayudaron. La ayudó a que naciera. Y Dios va a poner gente clave en este ministerio. Y si los que están a 2 minutos, a 5 minutos no quiere, Dios va a traer gente de 1 hora, de 2 horas, que se va a conectar con la visión, que va a llegar y va a decir: esto sí está lindo, esto era lo que se necesitaba para que esta ciudad sea bendecida, para que la familia sea restaurada. Dios va a traer parteras que van a ayudar a que esto crezca, a que esto nazca. Alabado sea el nombre de Dios. Dile que está a tu lado: Dios te ha dado la oportunidad de convertirte en una de esas parteras. ¿Qué hacen las parteras? ¿Qué hacen las parteras? Ayudan a pujar. ¿Qué hacen las parteras? Ayudan a pujar. Ayudan a pujar. Para que lo que Dios quiere hacer nacer salga, crezca. Mire, le voy a contar algo que me daba vergüenza contarlo, pero voy a tener que contarlo porque Dios me dijo. Cuando mi esposa estaba a punto de dar a luz de nuestro segundo hijo, Ismael, nosotros los hombres somos raros, somos raros. Porque mi esposa duró muchas horas, como 6 horas en la sala de parto. Usted sabe que hay partos que tardan mucho para que nazca, para que salga el bebé, ¿verdad? Y hay otro, ¿verdad? Las mujeres sabrán que usted estornudó y ya el muchacho está afuera. Pero Dios me decía que el parto de esta casa no va a tardar mucho para que crezca. Va a ser algo grande, va a ser algo rápido, va a ser algo que casi no tendrá dolor, porque nació de una visión que vino del cielo. Escucha esto. Y me da vergüenza decir esto, pero ya yo le pedí perdón a Dios y el Señor me reprendió, y mi suegra también. Pero cuando mi esposa estaba dando a luz, yo estaba escribiendo un libro que yo necesitaba terminar, y ya yo estaba atrasado y tenía mucho trabajo. Entonces yo fui a la sala de parto y me llevé el trabajo a la sala de parto, y me llevé mi computadora, porque yo miraba que ella estaba ahí tranquilita, y ya va a parir. No, todavía no. Y pasan horas y pasan horas. Yo dije, bueno, agarré mi computadora y me puse a trabajar. Me puse ahí a escribir, y de repente empezaron los dolores. Pero a mi esposa el seguro le asignó una partera, una enfermera. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Y de repente, escuche esto. De repente a mí me dio una vergüenza, porque la partera agarraba a mi esposa, le pasaba la mano por aquí, le ponía un trapito con agua fría, le ayudaba a ir al baño, la bajaba, la subía, le ponía encima de una pelota, le daba vuelta, y ahí estaba la partera. Y yo así con una computadora, y yo decía: ay, qué vergüenza. Y las enfermeras llegaban y miraban al esposo ahí, y mi esposa dando a luz, y yo decía: ay, pero lo que está haciendo esta partera es lo que debería de estar haciendo yo. Ay. Y de repente, pero era que estaba empezando el parto. Como el parto estaba empezando, yo no estaba preocupado, porque ella no tenía dolor. Pero, diga conmigo, pero llegaron los centímetros que dan dolor. Y ella empezó, hermana, ay, y ya el bebé venía. Y ahí yo solté todo, y ahí le dije a la partera: quítese, que esta es la mujer mía. Y ahí fui yo que empecé, ¿verdad? Y el Señor me dijo: ahora quiere venir, ahora que ya la cosa está a punto de nacer. Y Dios me decía: habrán gente que cuando ve que el ministerio y la iglesia está iniciando, no van a querer ser parte, no van a querer empujar, pero Dios va a traer partera, Dios va a traer gente de cualquier lugar. Dios va a decir: yo voy a estar desde el inicio, yo voy a empujar contigo, yo te voy a ayudar, pastor, yo te voy a ayudar, iglesia, para que lo que Dios hizo nazca. Alguien puede decir 3 veces amén. Dale un aplauso fuerte a Dios. Mire, no hay algo. Yo le decía a mi equipo que Dios nos está dando allá en San Antonio, que estamos iniciando,
Y Dios nos ha dado músicos, instrumentos y muchas cosas lindas que luego le voy a contar a los pastores. Estoy muy emocionado. Pero yo les decía a ellos, ¿saben qué, muchachos? Los inicios son difíciles, pero no hay nada que se sienta tan lindo como ser parte de algo que está iniciando. Y tú tienes que aprovechar el tiempo cuando Dios está a punto de hacer algo grande. Dale un aplauso a Dios. Aprovecha el tiempo que Dios, el nuevo tiempo que Dios está abriendo para esta ciudad. Y una manera de aprovecharlo es cuidándolo. Las parteras cuidaron este parto. Dile que está a tu lado, cuida esto que Dios está haciendo nacer. Dale un aplauso a Dios. Dile, cuídalo, cuídalo, cuídalo. Van a tratar de ponerte en contra. No, cuídalo. Van a tratar de detenerte. Cuídalo. ¿Sabes? Tenemos que aprender a aprovechar este nuevo tiempo que Dios nos está brindando. La palabra de Dios habla en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Yo quiero que usted le preste mucha atención a este texto que te voy a leer. Dice la palabra, está hablando de Jesús, Lucas 19, 41, y dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿cerca de qué? Dios se ha acercado a esta ciudad, querido hermano. Dice Lucas 19, 41. Si usted tiene su Biblia, me gustaría que lo lea. Si no, préstele mucha atención, porque es Dios que está hablando a nuestra vida directamente aquí. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Diga conmigo, lloró, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Escuche por qué: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Diga conmigo, hay tiempo para todo. Aquí Jesús no lloró porque la ciudad de Jerusalén era pobre. No lloró por eso. Ni lloró porque la ciudad de Jerusalén tuviera enemigos. No lloró por eso. Jesús lloró porque Dios la visitó, la ciudad, pero ellos no supieron aprovechar el tiempo cuando Dios la estaba visitando. ¿Se acuerda que leímos al inicio en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo? Para reír y para llorar, para estar sano y para estar enfermo. Pero ¿por qué pareciera que los tiempos que más nos visitan son los tiempos de llorar, de deuda, de enfermedad? Y uno dice, pero ¿dónde están los tiempos buenos? Los tiempos buenos no llegan. No es que no llegan, es que cuando llegan tú no lo has aprovechado. Porque Jesús dijo: yo estoy llorando por la ciudad porque un día mi Padre Dios la visitó, pero no lo aprovecharon. Tú tienes que aprovechar cuando la presencia de Dios está queriendo moverse en una ciudad. Tienes que aprovechar eso e ir a la iglesia con tu familia. Tienes que aprovechar eso, padre, y llevar a tus hijos a la casa de Dios. Tienes que aprovechar eso y moverte donde Dios se mueve. Tienes que aprovecharlo. Y dice la palabra que Jesús lloró porque la ciudad no supo aprovechar el tiempo cuando Dios quería levantarlo. Y dice la palabra: lloro porque vendrán tiempos ahora donde serán atacados, donde serán empobrecidos. Es que cuando un hombre no aprovecha el tiempo donde Dios quiere hacer algo en la ciudad, donde Dios quiere moverse, ¿sabe qué pasa? Su familia empieza a destruirse. Las finanzas empiezan a caerse, los matrimonios empiezan a perder el amor y terminan divorciándose. Pero cuando hay un hombre y una mujer que aprovecha el tiempo de Dios, dice: se ha abierto una casa de Dios en esta
ciudad, se ha abierto una iglesia. Vamos a aprovechar el tiempo porque Dios nos está visitando. Vamos a aprovechar el tiempo y voy a volver a reconciliarme con Dios. Voy a aprovechar este tiempo y voy a llevar a mis hijos a la iglesia. Voy a aprovechar alguien, ¿quién se va a poner de pie y va a decir: yo voy a aprovechar lo que Dios está haciendo y me voy a levantar? Yo voy a aprovechar lo que Dios está haciendo y voy a volver a levantarme. Dile al que está a tu lado: aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo. Tú tienes que hacer como Eliseo. Dice la palabra que de repente llega el profeta Elías, que carga la presencia de Dios. El hombre tiene la presencia. Elías anda con un nuevo tiempo. El hombre donde oraba para que lloviese, llovía. Donde había escasez, el hombre llegaba y había abundancia. ¿Por qué? Porque el hombre tenía la presencia de Dios. Y todo el que anda con la presencia de Dios siempre anda con un nuevo tiempo. Todo el que porta a Dios, los tiempos malos se convierten en tiempos buenos. Si no, pregúntele a Jesús, que un día estaba en una boda, se acaba el vino. María se le acerca, le dice: tú tienes que hacer un milagro porque el vino se acabó. Jesús dice: pero no es mi tiempo. Pero María dice: pero tú eres el Hijo de Dios. Y a los hijos de Dios y los que tienen presencia, aunque no sea tiempo de cosechar, cosechan. Aunque no sea tiempo de prosperar, prosperan. Así que Jesús dijo: no es mi tiempo, pero como quiere el milagro pasó. Porque cuando tú buscas a Dios, hasta en tiempos malos, tú eres bendecido. ¿Alguien me está entendiendo? Tiene que aprovechar el tiempo donde Dios está haciendo algo nuevo, como Eliseo. Y Elías portaba la presencia de Dios. Y de repente Elías mira a Eliseo y dice: y este muchacho, mira este muchachito ahí sentado, trabajando con bueyes, pobrecito. Pero Dios le dice: háblale, tócale, predícale, pellízcalo, empújalo, patéalo, hale algo. Porque ese soy yo que te lo puse en el camino. Porque Dios quería usar a Eliseo, pero estaba en Eliseo si se quería dejar usar por Dios. Usted no me está entendiendo. Sí. Porque Dios te invita, pero tú tienes que pasar. Porque Dios te llama, pero tú tienes que responder. Porque Dios quiere trabajar contigo, pero tú tienes que aceptarle la oferta de trabajo. ¿Alguien me está entendiendo? Dile que está a tu lado: aprovecha. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, aprovéchalo. Porque hay gente que no lo aprovecha. Aprovecha esta nueva casa que Dios se está levantando en esta ciudad. Aprovéchalo y corre el próximo domingo. ¡Corre! Hay gente, pastor, que no aprovecha lo que Dios hace, el nuevo tiempo. Si no, mira el libro de Mateo, que Jesús está predicando y Jesús llama a Pedro. Pedro aprovechó y se fue. Lo mejor que le pasó a Pedro, se convirtió en un apóstol. Jesús llama a Mateo. Mateo aprovechó y lo siguió. Pero hubo un hombre que Jesús llamó, que probablemente iba a ser discípulo, probablemente iba a ser apóstol, probablemente iba a hacer milagro, probablemente Dios le iba a arreglar la casa, la familia. Y fue ese joven que le dijo: maestro bueno, en el libro de Mateo o Lucas, no me recuerdo cuál evangelio fue en los evangelios. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo bueno mi Padre. No, porque yo he escuchado que esto, que aquello, que yo quiero estar contigo. Jesús le dice: pues ve, vende todo lo que tú tienes y sígueme. ¿Sabe lo que hizo este hombre? Jesús le está dando una oportunidad que le va a bendecir la vida, la esposa, los hijos, los nietos, los bisnietos, que lo va a prosperar, que lo va a convertir en un general de Dios, que iba a hacer que su nombre estuviera en el libro de la vida. Y Jesús le dice: te voy a dar una oportunidad, a ver si tú la aprovechas. Te voy a llamar, te voy a escoger, te voy a hacer parte de este grupo que estoy levantando. Yo me imagino a Jesús presentándole el equipo. Pedro, venga acá. Este era un endeudado. Lo andaba buscando para matarlo. Y yo vine, le dije: sígueme. Me siguió, le di la pesca más grande de su vida. Pagó la deuda y ahora es un hombre poderoso. Mateo, ven acá. Este es Mateo, el hombre cobrador de impuestos. La gente quería matarlo por los taxis que le cobraba la gente. Y ahora la gente lo ama porque anda sanando enfermos y echando fuera demonios. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Saqueo, ven acá. Y Jesús enseñándole el equipo.
Y Jesús le dice: yo te voy a dar una oportunidad a ti, pero tú tienes que aprovecharla. Tú quieres ser parte de este equipo, de los que caminan por las aguas, de los que resucitan muertos, de los que yo lo uso predicando el evangelio, de los que tienen la salvación garantizada, de los que no conocerán el infierno porque me sirven. Tú quieres ser parte de este equipo. Y Jesús le dice a ese joven en el libro de los evangelios: pues sígueme, vende todo lo que tú tienes y sígueme. Tenía la oportunidad de su vida. Dios le estaba abriendo un nuevo tiempo. ¿Y sabe lo que hizo? Se fue y nunca siguió a Jesús. No aprovechó el tiempo. No aprovechó el tiempo. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se fue detrás de él y se llevó a los discípulos y se sentaron debajo de una mata y dijo: no, hasta que él no decida seguirnos, vamos a quedarnos aquí. Vamos a ver si vuelve. Eso hizo Jesús. Le dijo al equipo: vámonos, porque aunque más gente no quiera apoyar esta causa, vamos a impactar el mundo con lo que tenemos. Pero no nos vamos a detener por los que no se quieran unir. Ahora Jesús: vámonos Pedro, vámonos Mateo. Y con ellos trastornó el mundo. Dios te está dando una oportunidad. ¿Quieres ser parte de lo que está sucediendo en casa de Dios? Corre. ¿Quieres ser parte de lo que Dios va a hacer? Acércate. ¿Quieres ser parte de este nuevo tiempo? Abraza la visión. Lo mismo sucede en el Antiguo Testamento, pero en esta ocasión con Elías y Eliseo. Eliseo está ahí sentado y Elías lo mira. Dios le dice: háblale, porque a él lo voy a usar. Viene un nuevo tiempo para Elías, para Eliseo. Y de repente dice la palabra que Elías se quita el saco, el manto, la bufanda, y se la coloca. Lo llama y luego se la quita. Eliseo, me parece que no tardó 20 minutos. Se fue a la casa, quemó los bueyes, le dijo: hagan taco, birra, lo que ustedes quieran con ellos. Y dice la palabra que empezó a seguir Elías. Y lo seguía tanto que hasta lo molestaba. Y Elías decía: quédate aquí, muchachos. Hombre, no, es que yo tengo que aprovechar mientras usted esté aquí. Yo tengo que aprovechar lo que Dios va a hacer conmigo. Yo tengo que aprovechar que Dios me está llamando. Yo no sé qué problema tú tienes, yo no sé qué deuda tú tienes, yo no sé qué problema familiar tú tienes, pero aprovecha esto que Dios está haciendo, porque Él quiere bendecir tu casa, Él quiere bendecir tu familia, Él quiere hacer algo nuevo. Alguien puede ponerse de pie. Dile que está a tu lado: aprovecha lo que Dios está haciendo. Escucha esto. Tú aprovechas lo nuevo que Dios está haciendo y deberías de aprovecharlo. ¿Por qué? Porque aprovechar el tiempo de Dios hará que en tu familia, ¿alguien está listo para esto? Dígame amén. Que en tu familia las cadenas se rompan. En el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25 dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas fueron rotas. Pero esas ataduras, sea enfermedad, sea pensamiento de tristeza, sea un problema que no te está dejando avanzar, se rompen cuando tú aprovechas el nuevo tiempo de Dios para tu vida. Nos conviene aprovechar el nuevo tiempo de Dios en nuestra vida, porque cuando ese tiempo nuevo se acerca, Él puede sanar tu vida. Jesús estaba pasando y predicando de ciudad en ciudad, y la mujer del flujo de sangre dijo: yo tengo que aprovechar este tiempo. Yo tengo que aprovechar este tiempo que Jesús está pasando por donde yo vivo. Y en el libro de Marcos, alabado sea el nombre de Dios, en el libro de Marcos capítulo 5 dice la palabra que esa mujer escuchó que Jesús estaba pasando por su ciudad. ¿Se quedó en la casa? No. Dijo: mándenme el link para ver la transmisión. No. Dijo: tengo cosas más importantes que hacer. No. Ella dijo: aunque sea arrastrándome, pero yo voy a aprovechar que Dios está pasando, que su presencia se está moviendo. Y esta mujer aprovechó, diga conmigo, aprovechó ese nuevo tiempo para su vida.
Jesús estaba pasando, se arrastró, lo encontró, lo tocó. Final de la historia, fue sana. Pero yo no estoy enfermo. Yo no necesito aprovechar ese tiempo de Dios. Tu cuerpo no está enfermo, pero puede hacer que tu hogar sí está enfermo, porque ya hay desamor, problemas. Tu cuerpo no está enfermo, pero puede hacer que tu finanza sí, porque cobras y el dinero se va y no sabes qué hacer con la deuda. Tu cuerpo no está enfermo, pero quizás tu alma sí, tu mente sí. No deja de pensar en ese problema que tiene. No deja de pensar en esa persona que te hirió. Tu cuerpo no está enfermo, pero probablemente tus hijos sí están en las calles. Tu cuerpo no está enfermo, pero probablemente tu matrimonio. ¿Y cómo tú puedes sanar todas las enfermedades que han llegado para destruir tu casa, para hacer que tú quiebres? Tú puedes aprovechar eso cuando te acercas a su iglesia, cuando te acercas a su presencia. Tú tienes que decir: yo voy a aprovechar y me voy a levantar. Alabado sea el nombre de Dios. Yo no suelo contar mucho mi testimonio, pero me gusta predicar más de Jesús que de mí. Pero yo creo que hay más evangelios de qué predicar que solamente el evangelio de Mateo, de Lucas, de Juan, de Marcos. También está tu evangelio. Sí. Así como predicas del evangelio de Lucas, de Juan, de Mateo, así también tú tienes que predicar de tu evangelio, de lo que Dios ha hecho contigo. Y yo no tenía muchas oportunidades en la vida a causa de que yo estaba enfermo. A mí me daban muchos ataques epilépticos desde muy niño. Bebías pero muy constante. Y el doctor le dijo a mi madre: eso no tiene cura, solo hay medicamento para que se pueda sanar. Y también tenía un síndrome en la cabeza que se llamaba el síndrome de Tourette, que ataca tu sistema nervioso. Yo era de los niños y de los jóvenes que hacían porque tenía el síndrome de Tourette y eso atacaba mi sistema nervioso. Así que yo no tenía un buen futuro garantizado. Mis padres lloraban muchísimo, decían: wow, vamos a tener que cuidarlo toda la vida. No se va a poder ni casar ni tener un buen trabajo. Y cuando nosotros muramos, ¿quién va a cuidar? Porque va a ser un hombre y va a ser enfermo. Y yo no tenía muchas oportunidades de tener las bendiciones que Dios me ha dado ahora. Una linda esposa, unos hijos maravillosos, un ministerio que está bendiciendo a muchas vidas. Yo no tenía la oportunidad de tener casa, de tener una linda pareja, de tener unos lindos hijos. Yo no tenía ninguna de esas oportunidades por mi enfermedad del síndrome de Tourette, por mi enfermedad de epilepsia. Yo no tenía garantizado ninguna de esas enfermedades. Mi pronóstico era: no va a poder trabajar bien, no va a poder crecer bien. Si se casa con una mujer va a ser un problema. Si no puede manejar un carro, si le da un ataque, y se está echado a perder. Pero un día hicieron una campaña enfrente de mi casa, donde predicaban de Jesús y donde la presencia de Dios se movía. Y mis padres eran de otra religión, eran otras cosas, pero yo estaba escuchando. Yo no sabía qué religión era. Yo lo que sé que decían que la presencia de Dios te podía sanar, que la presencia de Dios te podía liberar. Yo tenía 10 años, 9 años, y cuando alguien dijo: ¿quién quiere aceptar a Cristo?, yo salí de la casa de mi abuela y me fui para allá adentro. ¿Sabe lo que hice? Aproveché ese nuevo tiempo. De repente empecé a meterme con Dios, y como de 2 a 3 años dejé de beber medicamentos, porque Dios me había dicho que me iba a sanar. Mi madre estaba asustada: no puede dejar de tomarte los medicamentos. Y yo le dije: porque yo creo que Dios me habló y me dijo que no voy a volver a tener ataques. Y ella me dijo: déjalo, pero te vamos a estar mirando, no salgas para la calle. Pasó una semana y no me dio ataque. Pasó 2 meses y no me enfermé. Pasó 1 año y no me enfermé. Crecí y no me enfermé. Me casé y no me enfermé. Ando predicando el mundo y no me enfermé, porque aproveché el nuevo tiempo que Dios tenía para mi vida. Aprovechalo tú también. Aprovechalo tú también. Mis hijos nacieron sanos. Nunca más me he enfermado. Nunca me ha dado más un ataque epiléptico. Después de los 10 años que me entregué a Cristo, nunca más. El síndrome que tenía se llamaba el síndrome de Tourette. Usted lo puede buscar en Google. Yo constantemente hacía picaba los ojos, repetía las palabras, me daba golpe en la cara. Y el doctor dijo:
eso a medida que él crece se va desarrollando. Pero yo he crecido y lo único que se ha desarrollado es la gloria, el fuego, la presencia, los mensajes, la familia. Lo único que ha crecido no es la enfermedad, es la bendición, porque aproveché el tiempo de Dios para mí. Aproveché el tiempo de Dios. Óyeme, cuando Dios te dice sígueme, síguelo. Cuando Dios te dice hazlo, hazlo. Cuando Dios te dice emprende, emprende el negocio. Aprovecha. Pedro aprovechaba todo. Jesús le dijo, cuando estaba en la tormenta en la barca, Pedro dijo, no, si tú me llamas yo voy. Y Jesús, ¿qué le dijo a Jesús? Ven. Jesús le dijo como el meme que anda a virar en las redes sociales. Jesús le dijo, si quieres venir, vení. Y Pedro salió y aprovechó. Tú tienes que aprovechar cuando Él te llama. Tú tienes que aprovechar cuando se abre la iglesia. Tú tienes que aprovechar que te la puso en la ciudad, que te la puso a media hora, que te la puso a 2 horas. Tú tienes que aprovechar para que tu familia sea restaurada. Tú tienes que aprovecharlo. Para que tu negocio sea prosperado. Tú tienes que aprovecharlo. Para que Dios cambie tu vida. Tienes que aprovecharlo. Vamos, ponte de pie porque quiero orar por ti. Ponte de pie ahí donde tú estás.